Buenas tardes. La guerra de Ucrania comenzó allá por febrero del año 1922, en tanto que acontecimientos de relieve de este mundo global, la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, pues viene organizando cada más o menos 2 o 3 meses unas sesiones sobre la guerra de Ucrania o sobre la situación del mundo al hilo de la guerra de Ucrania. Y lo estamos haciendo de ordinario con 3 sesiones, una primera dentro de tribus, en lo que la primera es, como iba a decir, sobre geopolítica, la segunda que llamamos perspectiva propiamente militar y la tercera como perspectiva religiosa ética. En esta ocasión, pues tenemos el mismo esquema y en la primera sesión de hoy, Manuel Medina, que es catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y ha sido diputado a Cortes y diputado al Parlamento Europeo durante muchos años, ¿no? Pues es el que nos ilustra hablándonos de la perspectiva que llamamos propiamente geopolítica, el marco o el contexto de la situación actual. En esta ocasión, el título que ha elegido es La Unión Europea ante la crisis mundial. Así que somos todo Ante la oído, crisis del Manuel, orden mundial. pues ante el orden mundial. Somos todo oídos, o sea que solemos decirle a don Manuel que nos levanta siempre el espíritu. Esto es una primera clarísima manifestación. He metido el error de hablar de crisis cuando se trata de orden. Pues venga, Manuel. ¿Me toca ya? Sí, sí, tuya es la palabra. Bueno, señores, es un placer estar de nuevo con ustedes. Yo voy a ser un poco profesoral esta vez, porque en efecto he rectificado a don Francisco, diciendo que no es la crisis mundial, sino la crisis del orden mundial. El orden mundial es un invento español. Solo fue posible cuando hubo una relación internacional mundial, que se produce a partir del descubrimiento de América por los españoles, junto con los descubrimientos de los portugueses. 1492-1493 es la fecha de nacimiento del primer orden mundial que tenemos, con las bulas del Papa Alejandro VI, español, que repartió el mundo entre españoles y portugueses. El orden mundial primero que tuvimos, que duró entre 1492 y 1648, fue un orden hispano. España y Portugal eran los dos países hegemónicos en el mundo y establecieron un orden que puede gustarnos o no gustarnos, pero que se basaba en la superioridad de estos pueblos sobre otros, con una serie de cosas buenas y una serie de cosas malas, pero que ese orden duró hasta aproximadamente 1100, hasta 1148, con la terminación de la Guerra de los 30 años y el establecimiento del orden de Westfalia. El orden de Westfalia era un orden distinto al anterior, era un orden basado en lo que se llama el concierto de potencias, la teoría del equilibrio y demás. El orden mundial lleva aparejado el derecho internacional, que también es un invento español, es un invento de la Escuela de Salamanca de Victoria Suárez y demás, que partía de una serie de principios que, repito, podemos estar de acuerdo o desacuerdo con ellos, pero fue lo que marcó la pauta entre 1492 y 1648. Para mí el año decisivo fue el año 1521, cuando por un lado se da la vuelta al mundo por parte de Magallanes y Elcano, dos ibéricos, cuando se establece, Carlos V es elegido emperador de Alemania, y cuando entramos en es decir, prácticamente la época en la que hay una transición. A partir de entonces, hasta 1148, hay la hegemonía de la Casa de Austria, que incluía las coronas española, portuguesa, que era parte de España, y las coronas además de Aragón y de Austria, con Borgoña como dependiente, con los Países Bajos dependiendo también de España. Ese orden, frente a ese orden, como es lógico, se enfrentaron otras potencias, principalmente Francia, que fue la principal potencia que estaba en contra, que en cierta medida reclamaba un orden distinto, Inglaterra, los Países Bajos,
Y a partir de 1948 encontramos un orden plural, un orden muy distinto, basado en que el principio del equilibrio. No se podía permitir que una sola potencia controlara el escenario como lo había hecho España entre 1492 y 1648. El ejemplo más, o quizás el paladín de este nuevo orden sería Inglaterra, que Inglaterra parte de la base de que el equilibrio hay que impedir en cualquier momento que una sola potencia se haga cargo de ello, y para eso recurre a una estrategia de alianzas reversibles. Y el mejor ejemplo lo dio durante la Guerra de Sucesión Española. Los ingleses empezaron la Guerra de Sucesión Española del lado de la Casa de Austria, y ya cuando prácticamente entre Marlborough y Eugenio de Saboya habían derrotado a los ejércitos de, de Francia, los ejércitos borbónicos, Francia, Inglaterra cambia y se alía con Francia para impedir que Austria se imponga sobre el otro. Y a partir de ahí tenemos un periodo todo el periodo moderno ha sido un periodo de inestabilidad marcado por la guerra. La guerra es un instrumento de la política. No es que la guerra sea la continuación de la política, es que la guerra es un instrumento de la política internacional a la que pueden recurrir y deben los dirigentes políticos para evitar que haya un solo poder. Claro, un sistema basado en la guerra es el sistema más injusto que puede haber continuamente, y tenemos a partir de ahí toda una serie de periodos, de forma que a partir de 1648 Europa y el mundo están sometidos a una serie de guerras, unas más largas y otras más cortas, pero por ejemplo la sorprendente la guerra norteamericana duró como 10 años o algo así. Las guerras de sucesión española-austriaca, la guerra de sucesión, las guerras de Alemania para la consideración del Imperio Alemán. Y esto llegó a su punto álgido en la Primera Guerra Mundial, cuando se formaron dos coaliciones. Fue la gran crisis del orden internacional de Westfalia, fue realmente la Primera Guerra Mundial, cuando el sistema que había funcionado hasta entonces resultó que era inservible, porque dos coaliciones de estados, por un lado la triple entente de Francia, Inglaterra y Rusia, y por el otro lado las acuerdos entre los imperios austriaco, alemán y otomano, llevaron a Europa y al mundo a una situación sin precedentes de matanzas masivas de gente y una transformación radical de la estabilidad. A partir de 1914, el mundo realmente entró en una situación distinta. La Primera Guerra Mundial, sin embargo, dio lugar a un nuevo orden mundial que fue preconizado primero por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que partía de la base de que este orden de guerras era insostenible y que la principal causa de los problemas del mundo era la guerra. Woodrow Wilson era catedrático de universidad, profesor de government, muy teórico, si ustedes quieren, pero evidentemente los ideales de Woodrow Wilson son los que acabaron imponiéndose en el mundo. Lo que pasa es que los propios Estados Unidos, que habían apoyado a Wilson durante la Primera Guerra Mundial, hicieron posible que los aliados occidentales ganaran la guerra frente a las grandes potencias, las potencias imperiales centrales, y que además aprobaron los acuerdos de Versalles y otros parecidos, que establecieron un orden para después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se retiró, el nuevo orden internacional basado en la Sociedad de Naciones se quedó sin paladín, las potencias europeas empezaron a pelearse de nuevo y llegamos así a la Segunda Guerra Mundial, en que aparecen unas potencias que son las potencias del eje, que ponen en duda el orden anterior y nos llevan a la mayor catástrofe que haya sufrido la humanidad nunca, que es la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el sucesor, diríamos, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, inspirado en los ideales humanitarios de Woodrow Wilson, propuso la constitución de un nuevo orden mundial basado en el acuerdo entre las naciones, que dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. El actual orden internacional es básicamente el orden establecido en 1945 por las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, basado en la prohibición total del empleo de la guerra, de la amenaza o el uso de la fuerza, basado en el reconocimiento de la igualdad soberana de los Estados miembros, basado en la protección de los derechos humanos, basado en el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y que en este momento es la base del ordenamiento internacional. Este ordenamiento internacional es que está hoy en crisis. Está en crisis porque hay una serie de potencias que no están de acuerdo con él. En primer lugar, Rusia, el antiguo Estado zarista, ha vuelto a revivir en la persona de un nuevo zar, que es Vladimir Putin, que se ha propuesto acabar con el orden internacional, infringiendo
todas las normas de derecho internacional de la guerra y del derecho humanitario bélico. No respetan a los civiles y ha sido seguido por otro jefe de Estado importante, por Netanyahu, que también ha roto todas las normas del derecho internacional, matando, por ejemplo, en Palestina ha matado ya más de 50.000 personas y en el poco tiempo que lleva interviniendo en el Líbano ha matado ya a 2.000 y pico personas. Claro, en este momento tenemos una crisis profunda del orden internacional a consecuencia de estos delincuentes internacionales, el señor Putin y el señor Netanyahu, empeñados en acabar con la situación en la que nos encontramos. La cuestión es, yo francamente, es decir, hay una posibilidad, y es que esto sigue por este camino, dentro de poco, pues todos los estados estén peleando todos contra todos, la guerra de todos contra todos, lo cual sería lo peor que nos podría ocurrir. En medio de todo, diríamos que los países de la Unión Europea son en este momento uno de los principales pilares del mantenimiento de la paz internacional. Estos 27 países que constituyen la Unión Europea han apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa, siguen apoyándolo. Hemos tenido que aumentar los presupuestos militares para impedir que el señor Putin siga actuando de una manera arbitraria. Y además, en el conflicto de Palestina, en este momento la opinión pública europea no es partidaria de seguir con las masacres que está llevando a cabo el señor Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería ser condenado y metido en la cárcel porque es un auténtico delincuente. La Unión Europea tiene esa ventaja, tiene una imparcialidad. Tenemos un problema grave, es que en este momento el presidente del Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, y el señor Orbán, es un señor que está al servicio de Putin y está apoyando la guerra de... Y tenemos otro problema añadido, y es que nosotros dependemos para nuestra seguridad de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están muy condicionados en este momento por la influencia del señor Netanyahu y el Estado de Israel sobre los propios Estados Unidos. La cuestión se ha trasladado al final en un momento en el que se celebran las elecciones más importantes del mundo, que son las elecciones de los Estados Unidos, y las más impredecibles. Los Estados Unidos, como democracia, nunca se puede saber el resultado electoral hasta que se han contado los votos. En este momento, aunque hay una pequeña ventaja a favor del Partido Demócrata, la señora Harris, sin embargo, podría ganar las elecciones el señor Trump, que es un señor que en este momento tiene inversiones en Rusia, inversiones en Palestina, y parece más interesado en la defensa de sus intereses personales que en la defensa de los intereses de los Estados Unidos y del orden mundial. O sea, la tarea que tenemos por delante es tratar de mantener este orden mundial precario, si ustedes quieren, contando con la Unión Europea, con las instituciones de la Unión Europea y esperando que Estados Unidos no vaya a una involución que acabe con esto. El peor periodo de la historia de la Unión Europea han sido los 4 años de la presidencia de Trump, que se propuso acabar con la Unión Europea, que consiguió, que apoyó en la separación de Inglaterra de la Unión Europea, que debilitó a la Unión Europea y que debilitó a los propios Estados Unidos, colocándolo a merced de estos dictadores que están en este momento gobernando en Rusia y en Palestina. Creo que, por ejemplo, la política formulada por Borrell al frente como alto representante de la Unión Europea, yo espero que su sucesor, perdón, Costa, el antiguo presidente del gobierno portugués, consiga, mantengan esta línea, lo van a mantener seguro, contando además con el secretario general de las Naciones Unidas, que es el señor Guterres, que es otro portugués. Por tanto, tenemos unos cuantos elementos institucionales que hacen que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea con sus instituciones, actúen como elemento de equilibrio y de mantenimiento del orden mundial existente en este momento, en el momento actual. Claro, en este momento la selección está comprometida porque estamos pendientes de las elecciones en Estados Unidos. Yo espero que la democracia norteamericana salga adelante, entre otras cosas porque la democracia norteamericana no permite que salga un dictador como Hitler o como Putin. En todo caso, había un sistema de equilibrio con el Congreso y el Senado, y yo creo que impedirían que se llegara a la barbaridad de que Estados Unidos se volviera contra los principios que él mismo comentaba. El actual orden internacional está basado, de luego, en la hegemonía de los Estados Unidos. Y con todas las dificultades y problemas que se presentan, yo prefiero la hegemonía de los Estados Unidos a la hegemonía de Putin o incluso de Xi Jinping. Por tanto, tenemos elementos para pensar, y yo siempre soy optimista, que vamos a salir de esta situación. Pero ahí el papel de la Unión Europea va a ser muy importante. El problema que tiene la Unión Europea es que no tiene un orden
una organización establecida. Las decisiones se toman por consenso. Y hemos tenido, por ejemplo, el incidente de hace una semana en el Parlamento Europeo, en el que el presidente del Consejo de la Unión Europea, el señor Orbán, criticó a la presidenta de la Comisión por haber apoyado a Ucrania frente a Rusia, y frente a esto los miembros del Parlamento Europeo pusieron a parir al señor Orbán porque se había pasado al enemigo. Creo que la Unión Europea tiene en este momento mucho más peso en la política internacional de la que nos damos cuenta, a pesar de las dificultades institucionales, a pesar de que tenemos un sistema muy complicado, pero tenemos una coalición de gobierno basada en la colaboración entre tres partidos, demócratas cristianos, socialistas y liberales, que desde el principio están presidiendo la Unión Europea. Y la característica de esta coalición es una coalición sólida, porque agrupa a fuerzas políticas muy diferentes que están dispuestas a trabajar juntos en beneficio de la Unión Europea, en beneficio de sus ciudadanos y en beneficio del orden mundial. Por tanto, como he dicho antes González de Posada, yo soy un optimista, sigo siéndolo. Yo pienso que el señor Putin no tiene mucho por venir como dictador o dictadorzuelo de un Estado grande, pero que está, y de una gran cultura, pero que ha sido debilitado por una estructura política absolutamente impresentable, con el apoyo de unos Estados Unidos que va a mantener el sistema democrático y con el apoyo de otra serie de países, como por ejemplo Brasil o la República Sudafricana, etcétera, que están dispuestos a apoyar estos esfuerzos por mantener el orden internacional actual. Bueno, por ahora he hablado bastante, diríamos, escátera, si ustedes quieren, y creo que es interesante que a partir de esto tengamos una discusión en la que seguro que cada cual tendrá puntos de vista muy diferentes. Termino aquí y espero sus observaciones para poder tener una buena discusión. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación para abrir el debate. Bueno, hay muchas cosas las que nos has presentado, ¿eh? Quizás la primera y fundamental es el concepto de orden mundial que has elaborado, vamos a decirlo así, ¿no? Para analizar la perspectiva histórica, ¿no? A ver, Abelardo, Perdón. abre el micrófono, Abelardo. Manolo, enhorabuena, de verdad me ha gustado tu conferencia, tu charla, tu magisterio, y no te lo digo retóricamente, realmente me ha gustado, realmente comparto gran parte de las cosas que dices. Y bueno, quiero comentar algo. O sea, me ha encantado oírte meter como tres delincuentes comunes a Putin, a Trump y a Netanyahu. Comparto ese criterio, creo que son corruptos, que son estructuralmente corruptos, que tienen una concepción del poder eh, por encima de todo, no hay valor mayor que el poder para ellos. Y bueno, en cuanto a que la hegemonía mundial depende de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos está en descomposición. Ayer mismo en el New York Times le hacían una entrevista a Trump en la que le preguntaron si había un traspaso pacífico de poder en caso de que ganara las elecciones y no afirmó que sí. No hubo forma de que el periodista le arrancara un sí. Así que, bueno, es un país, y Rusia es un país en descomposición. Yo creo que una de las razones por las que no queremos ganar la guerra a Rusia es porque en Rusia se puede dar una implosión como en Yugoslavia. Rusia es un país caótico, es una cleptocracia absolutamente desorganizada y bueno, yo creo que hay un desorden mundial, como tú has enfocado bien en la conferencia, como el orden mundial, hay un desorden mundial donde no hay ahora mismo ni ideología sustituta a las que ha habido, ni líderes capaces de orientar este tipo de cuestiones. Ha salido un libro, seguramente conocerás, de Woodward, que es dos premios Pulitzer, que fue uno de los periodistas del Washington Post cuando lo Watergate, en el que habla de que Putin y Trump siguen en contacto continuo, han tenido unas 16 veces contacto mutuo después de que salió Trump de la Casa Blanca. Y también le han preguntado ayer en el New York Times si ha tenido esos contactos y ha dicho que de haberlos tenido, pues muy bien, que la gente le da. Es decir, que creo que hay
Entonces, claro, mi pregunta en concreto, voy a tratar de concretar, es, Rusia tiene un Producto Interior Bruto del orden de Italia y una renta per cápita la mitad de la España, unos $15.000. Alemania tiene el doble de Producto Interior Bruto que Rusia. Eh, y además Rusia es un país donde han tenido que contratar gente para el ejército porque no hay convicción. Quiero decir que no es una guerra en la que eh, creo que la única posibilidad que tenemos es que Europa realmente reaccione. Europa no puede seguir dependiendo de los Estados Unidos. Estados Unidos creo que tal como va, si gana la Rusia, es un país que se descompone. Y Rusia también es un país en descomposición desde mi punto de vista. ¿Tiene posibilidades Europa de alguna manera de organizar? Porque además se está quedando sin autoridad moral ante el mundo por su pasividad frente a lo que está ocurriendo en Gaza. En fin, estoy diciendo demasiadas cosas, perdona, y completando un poco, busco que algunas palabras esperanzadoras. ¿Quieres contestar, Manolo? Prefiero escuchar a varios para hacerme una idea de cuál es la recepción que ha tenido mi intervención entre ustedes, si es posible. Roque. Y Manolo, buenas tardes. Me ha encantado tu charla de hoy, con la que comparto casi todo, ¿no? Y quería hacerte un par de preguntas. Bueno, yo creo que Europa, tú tienes mucha fe en Europa. Europa creo que es en este momento, en todo caso, un poder blando, ¿no? Un poder blando que, como decía el anterior, incluso está en especie de descomposición, ¿no? Los poderes realmente son los poderes duros, los poderes que tienen detrás un poder militar potente, ¿no? Ahí está Estados Unidos, está China. Y la pregunta que te hago yo en este marco general, ¿tú crees que de entre los polos que son ahora de fuerza, que son Estados Unidos, China, los BRICS, que incluye a Rusia, tienen alguna posibilidad? Los BRICS, Sí, no, porque entre los BRICS está Rusia. claro, por eso decía, sí, Eso sí, no- pero Es uno de los ¿tienen alguna principales. Yo creo que los posibilidad? BRICS están acabados. ¿Sí? Porque fíjate que Rusia está metiendo sus garras, digamos, en África, ¿eh? Y bueno, no sé si ahí se está recomponiendo otra especie de poder también, ¿no? China en Sudamérica y África, Rusia en África, ahí está pasando algo, ¿no? Bueno, vamos a ver, están pasando muchas cosas. Pero la Unión Europea en este momento es la parte del mundo más pacífica, la que menos hostilidad encuentra. En este momento el mundo árabe y musulmán, que está totalmente contra Europa, está con nosotros, porque somos los únicos que les están defendiendo frente al señor Netanyahu. Y eso es muy importante. Y desde luego toda la Europa Oriental y toda y Turquía. Quizás uno de los ejemplos más importantes sea Turquía. No sé si ustedes conocen las últimas propuestas de Erdogan. Erdogan, que había en un momento determinado había jugado con la posibilidad de mediar entre Rusia y Ucrania, ha ofrecido un plan que es muy interesante. Es decir, bueno, señores, hay que acabar con la guerra de Ucrania y la forma de acabar es la siguiente. Primero, congelar el conflicto, un alto el fuego. Segundo, Rusia se tiene que quedar de Crimea, porque Crimea es parte de Ucrania. Tercero, Ucrania entra en la OTAN para tener la protección de los países de la OTAN, incluyendo el arma nuclear norteamericana. Es una propuesta que yo no esperaba, porque en este momento Erdogan se encuentra en una situación muy difícil, entre Rusia por un lado, Netanyahu por el otro, y el fundamentalismo islámico por el otro. Y para él, que había sido en principio, por ejemplo, contrario a la ampliación de la OTAN, en este momento lo que está pidiendo es que se amplíe la OTAN con Ucrania para que la OTAN pueda actuar. Si se están produciendo cambios que en este momento potencian el papel geopolítico de la Unión Europea como centro, por lo menos moral, de la reconstrucción de un nuevo orden internacional. Yo creo que sería importante que en este orden siguiera participando Estados Unidos, que es en este momento la potencia hegemónica mundial. Yo creo que plantear una crisis de liderazgo mundial en este momento sería absolutamente temerario. Y creo que por ahí pueden andar las cosas, pero quiero seguir escuchando puntos de vista porque puede ser que este punto de vista mío no sean aceptados por ustedes. Mari.
Yo solo dos palabras. Con tantas ideas que has dado, estoy un poco confusa, pero lo que me ha asustado es que no te he visto tan optimista como en otras reuniones, a pesar de todo que has dicho que sí, que como eres optimista. Yo me ha parecido que estás tan realista que me ha asustado más, porque me parece que es que, bueno, pues que están las cosas muy feas. Bueno, las cosas están en lo que yo le decía antes a Paco González de Posadas, que es una crisis del orden mundial, no es una crisis mundial. El orden establecido por los Estados Unidos en 1945, con un Consejo de Seguridad, con la prohibición del empleo de la guerra, con el veto de los 5 permanentes, está realmente en dificultades a consecuencia de que hay 2 o 3 delincuentes internacionales, entre los cuales yo sitúo en primer lugar a Putin y a Netanyahu, que están infringiendo las normas de la Carta de las Naciones Unidas. El derecho internacional, como el derecho interno, es violado frecuentemente. Hay asesinatos todos los días. Eso no convierte el homicidio en una figura reconocida. Hay estados que están recurriendo a la guerra infringiendo el derecho internacional. Esto no hace el recurso a la guerra un recurso jurídico legítimo. Por tanto, y además yo creo que la única posibilidad de salir adelante es mediante el mantenimiento de esta organización, que puede parecer endeble, pero que tiene una gran fuerza moral y que representa los principios con los que nos solidarizamos. Unido a esto, la resistencia de la Unión Europea, que a pesar de los embates de Putin y a pesar del apoyo de los partidos, a partidos que van contra la Unión Europea, que tratan de hundirla desde el interior, como el apoyo, por ejemplo, que ha dado Orbán al Vox en España y a la señora Le Pen en Francia, que le han dado dinero para que vayan contra la Unión Europea, realmente creo que pues, estamos resistiendo el golpe y que vamos a seguir resistiéndolo. Y que simplemente cada uno de los gobiernos, porque bueno, hay lo que me decía antes Paco, la lucha parlamentaria. En el Parlamento siempre está el gobierno y la oposición. Y la oposición tiene que criticar al gobierno, pero si en este momento estuviera en el poder el PP en lugar del PSOE, haría exactamente lo mismo que ha hecho el PSOE, que es apoyar el orden internacional, apoyar la paz internacional, apoyar la ONU, seguir contando con el apoyo de los Estados Unidos y oponerse a estos delincuentes internacionales que tienen 2 nombres en este momento, 2 nombres principales, que se llaman Putin y Netanyahu. Abelardo, Sí, pero es que deja fuera de la pasión a un Trump que parece aliarse con Putin. Y además tampoco sé por qué dejas de la ecuación de personal corrupto y antidemocrático a Trump. ¿Por qué tienes más confianza en que Trump mantendrá el orden internacional? ¿Cómo podemos fiarnos si sabemos que ha dicho que acabaría la guerra en un en unas horas? Es decir, entregando Ucrania a Putin. Creo que son 2 caracteres que se aliarán, que Putin es de una personalidad del mismo tipo que Trump. Y el mundo puede quedar perfectamente alterado si estas 2 personas realmente unen sus esfuerzos, unen sus Pero la ideologías. diferencia entre La Trump, ideología subyacente, independientemente de que vivan en 2 mundos totalmente distintos, uno en una petrocracia y en otro en una democracia en descomposición, digamos, pero en una democracia sólida todavía, pero se vislumbra la posibilidad de que deje de serlo. No es una la, teoría. diferen- la diferencia entre Trump y Putin y Netanyahu es que Estados Unidos tiene un sistema de equilibrio de poder interno, Sí, en virtud del exactamente. cual está el Congreso por un lado, el Sí, Poder Judicial por otro, e incluso ciertas instituciones. Por ejemplo, cuando el macartismo, el que paró el macartismo fue un presidente que era un general, el general Eisenhower, apoyado en el ejército, frente al intento de McCarthy, que era demócrata, curiosamente, de establecer una especie de dictadura intelectual. Y eso lo hizo una reacción de la propia sociedad norteamericana. Yo, como conozco bien la sociedad norteamericana, tengo bastante confianza en que los americanos al final adoptarán propuestas sensatas. En primer lugar, yo espero que Trump no gane las elecciones, pero si lo ganara, lo primero que se produciría sería un movimiento de oposición a Trump para impedir que este hombre infrinja los principios constitucionales norteamericanos. En efecto, el programa de Trump es un programa dictatorial. Ha dicho que, por ejemplo, que hay que tener 1 hora a la policía para que haga lo que le da la gana. Como ustedes comprenderán, esto es una barbaridad.
ha dicho que había que acabar con los enemigos de él para que no... Yo no creo que esto sea posible porque no lo va a poder hacer. Si lo intentara hacer, la sociedad norteamericana reaccionaría en profundidad, empezando por el poder judicial, el poder legislativo, las instituciones militares, las universidades y la sociedad norteamericana en su conjunto. Es algo que tiene la gran ventaja que tiene la sociedad norteamericana y que es lo que ha hecho que Estados Unidos se convierta en la primera potencia mundial, es el pluralismo. Un pluralismo basado en la Constitución norteamericana, con una serie de principios que están ahí, que es, por ejemplo, la subordinación del poder militar al Congreso. Yo tuve bastante experiencia con los militares norteamericanos y me acuerdo que la palabra que más les molestaba, más les preocupaba era lo que llamaban el congressional, que era una investigación congresional. Cualquier ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a un diputado que investigue a cualquier administración norteamericana, sobre todo a las Fuerzas Armadas, lo cual da una serie de garantías que hay pocos países que las pretenden. O sea, yo sigo siendo confiado en que la sociedad norteamericana y la Constitución norteamericana resistan el embate de las fuerzas, digamos, reaccionarias, acaudilladas en este momento por Trump, y que la sociedad norteamericana se defienda de esto de acuerdo con la Unión Europea, que comparte los ideales con la democracia norteamericana. Pues si no hay más intervenciones, voy a intervenir yo. A ver, me ha gustado mucho la idea de a qué consideras o qué podemos considerar como orden mundial. Y prácticamente como reducto último es la ausencia de guerras mundiales. Orden mundial es ausencia de guerras mundiales. Y esto te ha llevado a pensar que incluso en el momento actual hay orden mundial, porque las guerras que hay más o menos están localizadas, ¿no? Si eso lo unimos a la idea de orden mundial, en la tesis doctoral última que presenté, pues parece que el mundo intelectual, filosófico, político, periodista, sociólogo, entiende que tiempo, desde 1945 a 1990 o 91, cuando queramos, era un mundo bipolar, claramente bipolar, Estados Unidos y Rusia, en equilibrio por lo menos social, y no había guerra. Y por eso se le viene llamando, yo he aceptado también eso, orden bipolar. Desde el año 90 es cuando ciertamente estamos en lo que tú has llamado el orden actual de hegemonía de los Estados Unidos. Solo que yo entiendo que esto se ha acabado, como mínimo en el año 20. Ha habido todo un conjunto de crisis, donde puedes poner pues, Georgia, donde puedes poner Crimea, donde puedes poner las mil cosas, hasta los hundimientos económicos y financieros, etcétera, ¿no? Pero sin ninguna duda, desde el año 90 o 91, donde lo queramos poner, la disolución de la URSS, o la caída del muro, o como quiera, 90 entre los tres acontecimientos de 89, 90 y 91. Un orden dominado por los Estados Unidos en quiebra. Entonces, llamar al orden, a lo actual, que continúa siendo un orden gobernado monopolarmente por los Estados Unidos, porque no hay una guerra mundial, no creo que tú estés de acuerdo con eso, porque el momento actual ciertamente no es de orden, ¿eh? Y los Estados Unidos no están gobernando el mundo. Hay un subterráneo de gobierno del mundo, pero hoy la cosa no está nada clara. Y con las elecciones norteamericanas por medio, pues todavía menos, ¿eh? Menos, ¿no? Entonces, Ucrania, ¿cuál es la situación de Ucrania? Pues la situación de Ucrania, pues ya la vemos, ¿eh? 4 millones fuera de Ucrania, más de medio millón de personas que podrían ir a la guerra, que están cansadas, hartas, que desestima. Rusia está igual, solo que Rusia tiene muchos más millones de personas, me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, de poder mandar soldados, ¿eh? Con las dificultades que tiene Ucrania para hacer eso mismo y Rusia no, ¿no? En fin, yo no sé qué piensas desde la perspectiva europea y Ucrania, porque llevamos 2 años también esperando que Ucrania entre en la OTAN, de una manera u otra, ¿eh? Es cierta la alegría, desde mi punto de vista, la alegría que nos comunica de la nueva actitud de Turquía, ¿eh? Pero claro, entre la situación de Georgia, por ejemplo, es que mañana, Asia es otro Donetsk, si no lo está haciendo ya.
y no nos estamos enterando, ¿no? En consecuencia, me cuesta mucho trabajo pensar que seguimos en el mismo orden que empezó en el año 90 o 91 de dominio monopolar norteamericano. Yo no tengo eso tan claro, ¿eh? Danos más alegrías. ¿Puedo contestarte? Sí, claro. Bueno, la situación es muy parecida a la de España entre 1492 y 1648. España era la potencia hegemónica, lo cual no quiere decir que fuera unipolar. España tiene que enfrentarse a una serie de enemigos, Francia, Inglaterra, los protestantes, el imperio, y España resistió durante 150 años. El actual orden fue establecido por los Estados Unidos cuando Estados Unidos era la única potencia mundial existente. Estados Unidos creó la Organización de las Naciones Unidas como un instrumento para el mantenimiento de su poder, sobre la base de que no podía eliminar a Rusia, no podía, que había que abrir a China, estaban los países europeos, y creó el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero en realidad había algo de ficción ahí. Pero en cada momento lo que ha habido es una especie de reto. En aquella época, en la época de la Guerra Fría, que se empieza a partir de ahí, en primer lugar Rusia aceptó la hegemonía norteamericana. Rusia aceptó la hegemonía norteamericana, aceptó los principios de la Carta de las Naciones Unidas, aceptó, incluso Estados Unidos le hizo un favor a Rusia que fue reconocer a 3 estados en representación de Rusia: la Unión Soviética, Belarus y Ucrania. A partir de entonces, a partir del año entre el 45 y la crisis de los años 70, lo que tenemos es un reto contra los Estados Unidos constante. Estados Unidos se tiene que enfrentar a China, a la China popular en la guerra de Corea y a Rusia. Se tiene que enfrentar a otros países y Estados Unidos mantiene en diferentes escenarios de poder. En este momento, Estados Unidos el potencia norteamericana está siendo impugnada en Europa por parte de Putin y en Asia por parte de China. Pero, si te das cuenta, los chinos tienen una prudencia extraordinaria. China ha evitado el conflicto a todo precio. A pesar de sus amenazas con respecto a Taiwán, no se atreve a atravesar la línea que marcó Truman en el año 1950, cuando mandó a la octava flota a defender a Taiwán frente a China continental. China sigue ahí con una línea roja enfrente. Y por otro lado, Rusia está en este momento replegada sobre sí misma. Rusia ha perdido los espacios marítimos más importantes. Ha perdido el Báltico, ha perdido el Mar Negro. El señor Putin, que tiene una casa en el sur de Rusia, no puede ir a esa casa del sur de Rusia porque está expuesto a los ataques de los misiles ucranianos que le han sido dados por la OTAN. En este momento, Ucrania, a pesar de que tiene muy poca población, la razón por la cual la OTAN no quiere aceptar en este momento a Ucrania, la OTAN, porque le obligaría a declarar la guerra a Rusia. Y la OTAN, con los Estados Unidos al frente, no quiere acabar con Rusia. Quiere mantener un orden plural en el que Rusia, China y otros países tengan la posibilidad de jugar, manteniendo así la posición hegemónica. O sea, la posición es la hegemonía. La palabra es hegemonía, no es unipolaridad, es hegemonía. Los americanos han mantenido esta posición hegemónica hasta ahora, la siguen manteniendo en este momento, y si te das cuenta de los diferentes escenarios mundiales, ahí está Estados Unidos. Lo que le estropea el juego a Estados Unidos en este momento es la posición del señor Netanyahu, que compromete esta posición norteamericana de equilibrio. Los últimos mensajes del señor Biden, presidente Biden, a Netanyahu, que si no toma actos humanitarios, le cortarían los suministros militares, porque Israel depende totalmente de Estados Unidos. Y ni China ni Rusia se atreven a hacer nada contra los Estados Unidos. Si hubiera una guerra termonuclear, la principal víctima sería Rusia. En este momento, por ejemplo, el otro día, Rusia además hizo el experimento del llamado el Sarmat, que iba a ser el mayor proyectil balístico del mundo, y le estalló en Rusia, provocando un cráter impresionante. O sea, la inferioridad técnica en materia militar de Rusia con respecto a Estados Unidos es tal que no pueden competir con Estados Unidos. Y China tampoco. China además depende económicamente de Estados Unidos. Si Estados Unidos y la Unión Europea cierran sus mercados, China se muere de hambre, que tienen que estar exportando todos los días para poder comer. Y Rusia, que no tiene esto, lo que hay en Rusia es otra cosa distinta, y es que una dictadura militar
personal del señor Putin, que tiene todos los ingresos del Estado ruso, desatiende las necesidades de su pueblo, pero ya tenemos la experiencia. Los zares quisieron hacer lo mismo y acabaron. Porque para mí el tema de Rusia va a acabar con la desintegración del Estado zarista de Putin y el establecimiento de un régimen distinto a la situación anterior. O sea que no ha habido no es que Estados Unidos tuviera una posición unipolar, es que era hegemónico. Y esa hegemonía se basaba en una serie de equilibrios en cada uno de los escenarios. Se apoyaba en diferentes estados, se apoyaba en Japón, se apoyaba en Corea, se apoyaba en los países europeos, se apoyaba en países del sudeste asiático, continuamente. La propia guerra de Vietnam, en definitiva, los Estados Unidos la mantuvieron para evitar el sudeste asiático que había en manos de la China comunista. No fue una cosa, un capricho de los dirigentes norteamericanos, eran guerras de mantenimiento del equilibrio, a pesar de que una guerra brutal y bastante injusta en muchos aspectos. Sin embargo, hasta que cayó Indonesia, pues el problema que tenía con respecto a la guerra de Vietnam es que estaba Indonesia. Indonesia estaba en una situación muy imprecisa y hasta que Indonesia no se estabilizó, Kissinger y Nixon no llegaron al acuerdo de apoyar a China, porque China era el rival. O sea, yo creo que tienes que partir de la base de que lo que ha hecho Estados Unidos es una diplomacia de resistencia, la contención, la política de contención. Contener, Estados Unidos no puede gobernar el mundo por sí solo, tiene que contener a ciertas potencias agresivas y pactar con los demás. Con lo cual, en este momento, por ejemplo, Estados Unidos está en mejor relación con los llamados BRICS, salvo Rusia, está en mejor relación con Brasil y con la India y con Sudáfrica, que lo que está Rusia con sus aliados del grupo al que se supone que Rusia pertenece. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De esos países, 3 ya no están con Putin. Están por lo menos contra Putin. Y los demás tienen, como señalaba, por ejemplo, el papel de Turquía. O sea que en este momento Estados Unidos ha forjado una gran coalición que incluye, por un lado, a los países europeos, por otro lado, incluye a una serie de países del Oriente Medio, y tiene el gran problema de que el señor Netanyahu les está estropeando la diplomacia norteamericana del Oriente Medio, que controlaba a Estados Unidos perfectamente, y que a partir de las locuras del señor Netanyahu o los delitos y los crímenes del señor Netanyahu, está a punto de... Es decir, en este momento el mayor peligro para Estados Unidos está en Netanyahu. Y no se atreven a cargárselo porque estamos en periodo electoral y por lo visto la influencia electoral de Israel en Estados Unidos es muy grande. Pero yo ya he dicho que no están dispuestos a seguir enviando, o sea, armas a Israel si no cambia su política respecto a los derechos humanos. Y en este momento Europa está con los pueblos árabes y musulmanes defendiendo a estos países frente a la agresión o los crímenes de guerra del señor Netanyahu, igual que estamos enfrente de los crímenes de guerra del señor Putin. La Unión Europea en este momento es la gran potencia moral de la humanidad. Es la gran potencia moral y la moral al final acaba ganando. Si no tienes razón moral, has perdido. En este momento la moral está con la Unión Europea. La Unión Europea, a pesar de su debilidad militar y política, tiene un interés, está resistiendo el ataque del dictador Putin y se está oponiendo al dictador Netanyahu y está propugnando una política de entendimiento con los pueblos de acuerdo con los Estados Unidos, con el actual gobierno de los Estados Unidos. Tiene razón en que la elección de Trump sería un gravísimo inconveniente para esta situación, pero yo no creo que Trump, como presidente de los Estados Unidos, pueda hacer lo que le dé la gana, porque todavía el sistema constitucional americano está basado en un sistema de frenos y contrapesos, en lo que incluso el establecimiento militar e industrial norteamericano no estaría dispuesto a seguir de acuerdo. Bueno, a mí me has dejado muy convencido por el cambio, digamos, como matiz o como prudencia de ser mundo monopolar o dominado por los Estados Unidos a ser un mundo, vamos a decirle, plural o multipolar con hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Igual que Pero España tuvo el hegemonía entre mundo, claro, 1494 eso es y correcto, 1614. ya serían pequeños matices, ¿no? Sí. Pero la otra cuestión, la de las perspectivas, que yo considero, como te he dicho, no enormemente optimistas y que me alegran, ¿no? Sobre el desarrollo de la guerra, de la agresión de Putin o la guerra de Ucrania, como lo queramos llamar, ¿no? Tú ahí vienes, no sé, ilusionándonos, por lo menos a mí, vez tras vez, año tras año, con que eso se resuelve de inmediato y bien, entre comillas, con Putin, bueno,
sometido a juicio internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y las perspectivas que tenemos, pues hombre, la entrada de Ucrania en territorio ruso, pues eso, bueno, pues fue flor de un día y más o menos ahí, con las pretensiones, aparentes al menos, de llegar a un intento de, vamos a llamarle, de paz o de parálisis de la guerra, teniendo algo que ofrecer, ¿no? Yo no creo que, por la afirmación tan potente que hiciste al principio, que Crimea volvería a ser de Ucrania. Ojalá No es la pudiera propuesta de yo ver Erdogan, es eso la como propuesta de posibilidad. Erdogan. Erdogan ¿Eh? propone que Ya, Crimea ya, vuelva. Erdogan ya lo sé, por eso te decía que eso sí es, bueno, yo lo interpretaba así, ¿no? Como un motivo de alegría, sin duda. Si efectivamente Erdogan, con las tres cuestiones negativas que tienes que nos has explicado tan perfectamente, ¿no? Pues sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero no parece que Putin vaya a dar marcha atrás. Y no parece tampoco que vaya a suceder algo que tenga relación con el lícito matar al tirano, ¿no? No parece que tenga ninguna posibilidad, o por lo menos yo no la veo, ¿eh? En consecuencia, ni creo que eso se acabe tan pronto, digamos bien, es decir, siendo Ucrania Ucrania entera, esa es una parte de cuestión, suponiendo que efectivamente pudiera llegarse a una parálisis de la guerra, ¿no? Pero en fin, danos unas cuantas alegrías más con tu optimismo, porque yo de verdad, después de 2 años y medio que han transcurrido, no veo, puedo ver que en cualquier momento puede llegarse una paz aceptando la situación presente, es decir, renunciando a Ucrania, a todo aquel territorio que tiene, digamos, en este momento en su poder Rusia, ¿no? Bueno, creo que lo hemos discutido entre los dos. En este momento, Rusia no está ganando la guerra. Están atacando a los ciudadanos rusos en su propio territorio. Putin ha tenido que establecer una dictadura en la que está matando a sus enemigos políticos. Hay gente que quiere matar a Putin. El país como tal ha pasado de ser una gran potencia a una potencia secundaria. Y yo creo que el orgullo nacional ruso puede acabar, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, haciendo que el pueblo ruso se vuelva contra sus dictadores, igual que hizo en 1917, que aquello fue brutal. La revolución rusa de 1917 ha sido de las revoluciones más brutales que se han producido, pero fue la consecuencia de la política brutal que llevaron los zares que mandaban a sus hombres a morir en los frentes de batalla sin consideración a sus necesidades. A ver, A ver, muchas gracias. Marcelino, Sí, Marcelino. sí, dime. No, que Bien, 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 sí. Me habéis despertado una serie de conceptos que viviendo a espaldas de estas realidades, pero he hecho en falta, Manuel, la consideración de ese fuerza que es el Irán, donde la moral la utilizan en términos un poco, eh, hablabas de moral, de tener moral. Estados Unidos tiene la de ganar, bueno, pero ese variable de Irán, no sé si la podemos encajar en ese equilibrio mundial como amenaza o como esperanza, no, por mi parte. Bien, no sé si hay algo que me... El tema es interesantísimo. Evidentemente estoy ajeno a este mundo de equilibrios mundiales, pero es para temblar el hecho del poderío económico militar de Irán y su ayatolá. No sé si... Vamos a lo mismo. Hay una Sí. situación mundial en la que hay una serie de potencias, aparte de las potencias principales, que tienen intervención. Concretamente, Irán ha estado, o sea, Irán, por ejemplo, está en una situación muy peculiar. Por un lado es el mejor aliado de Rusia y por otro lado es el mayor enemigo de Netanyahu. Pero por otro lado, Erdogan, Turquía tiene que tener relaciones con ellos y está todo el mundo árabe. Es decir, el problema que tenemos con el mundo árabe o musulmán, o mundo árabe o musulmán, es un mundo muy complejo. Y la estrategia norteamericana en toda esta época ha sido siempre el mantenimiento de equilibrio.
Por ejemplo, tenemos que recordar que Estados Unidos apoyó a Israel frente a la Unión Soviética, frente a los Estados Árabes. Pero luego, en el año 56, cuando se produjo la invasión del Canal de Suez por Israel, Francia e Inglaterra, Estados Unidos con Eisenhower apoyó, apoyó a los países árabes frente a la coalición de Israel, Francia e Inglaterra, que eran sus aliados. O sea, yo creo que a la hora de la verdad, era el general Eisenhower, que hay que reconocer que era un hombre muy inteligente. Y Eisenhower dijo, no, nosotros no vamos a apoyar esa barbaridad, que era una invasión de 3 países contra un país soberano independiente como era Egipto, alegando que le habían violado su derecho de propiedad sobre el canal de Suez. Apoyó a Egipto frente a sus aliados, que eran Francia, Inglaterra y Netanyahu, lo cual quiere decir que incluso en ese momento tan crítico, Estados Unidos se impuso e impuso su concesión en un momento además en que se había producido la invasión de Rusia en Hungría. Por tanto, yo creo que por lo menos en el alto mando norteamericano, el Estado Mayor norteamericano, los directores de la política exterior norteamericana son conscientes de la limitación del poder de los Estados Unidos. Porque claro, en Estados Unidos yo nunca he visto que presuman de tener el poder mundial. Tratan de mantener el equilibrio en alguna medida, enfrentándose con aquellas potencias más agresivas, pero nunca matándolas. Por ejemplo, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el mayor apoyo que tiene Alemania y el mayor apoyo que tiene Japón, que han sido los principales ejemplos enemigos de los Estados Unidos. Hay una concepción de equilibrio, incluso durante la guerra napoleónica, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa manda un embajador a Estados Unidos para que Estados Unidos les apoye en su lucha contra Inglaterra. Y Washington dice que no, que Estados Unidos no va a implicarse en una guerra a favor de la Francia napoleónica frente a la Inglaterra monárquica que había sido el enemigo acérrimo de Estados Unidos. Hay un gran realismo en la política exterior norteamericana, muy vinculado de luego al poder militar. La política exterior sin poder militar no existe, pero por otro lado, limitado por ciertas exigencias de ética y de moral que cuando no se cumplen, pues hay que acabar con ellas. Te doy estos ejemplos de cómo Estados Unidos en el año 56, en el año 45, perdón, al acabar la Segunda Guerra Mundial, apoya la reconstrucción de Alemania. Como después en el año 50, apoya a Taiwán, a Corea del Sur y a Japón frente a la invasión de China. Hay una dirección, una especie de inteligencia norteamericana. Esto hay que estar en Washington para verlo. Washington es el gran centro de la política mundial. Si estás allí y vas a las reuniones del Club Demócrata, del Club Republicano y demás, ves que hay una serie de personalidades que están informándose entre ellos, reuniéndose continuamente y planeando la política mundial. Es algo que de aquí no vemos. Washington es, desde luego, la capital del mundo, la capital política del mundo. Lo que pasa es que lo hacen de una forma muy delicada y muy inteligente. Una serie de grupos de presión y de centros de inteligencia que te elaboran políticas que luego coinciden. Yo lo he visto en las reuniones, siempre me impresionó la coexistencia de los generales con los grandes empresarios, con los sindicalistas, con los políticos, y cómo en esas reuniones se discutían personas con opiniones muy distintas, coincidían en las necesidades comunes para Estados Unidos. Siempre con una concepción que es una concepción profundamente patriótica de Estados Unidos como, diríamos, centro de la democracia y con los compromisos. Es cierto que Estados Unidos compromete y acepta limitaciones, pero, por ejemplo, en España, si no hubiera sido por los acuerdos entre España y Estados Unidos, no habríamos tenido democracia. Fue fundamental el apoyo que dieron los norteamericanos a la formación de oficiales españoles en el espíritu de la democracia norteamericana. Cuando llegó la transición del régimen de Franco al nuevo, los militares estaban perfectamente imbuidos de la doctrina de la subordinación del poder civil del poder militar al poder político. Y eso es algo que se lo debemos a los norteamericanos. Esto ha influido en la concepción de los militares españoles que ha permitido que la transición política de España fuera pacífica. No hubo un movimiento, diríamos, militar para contener el cambio político. Los militares estaban integrados en la concepción norteamericana de subordinación del poder militar al poder político. Veo que el general Carrasco quiere hablar. A ver, Juan Antonio. Venga, acá está muy callado.
Sí, no, es que la sesión es interesantísima y además con Manuel pues se disfruta mucho por los conocimientos que tiene. Y por lo bien que lleva el tema de la exposición en poco tiempo de lo que es un orden mundial y las hegemonías. Pero esto último que has dicho, Manuel, no estoy de acuerdo. El militar español no necesita a los americanos no para estar supeditado al poder civil, sino por pura lógica. Por pura lógica. Yo me crié en esa línea en una academia. Siempre se me dijo que el militar está al servicio de la política española. Nunca, nunca se me dijo que tenía que aprender de los americanos, nada. Es más, es más, mi presencia en operaciones en el exterior me ha dado siempre el orgullo de pensar que tenemos un ejército y unas fuerzas armadas impresionantes y que estamos donde estamos por el mérito propio, primero, de ser españoles, segundo, de que formamos parte de una sociedad y tercero, nadie nos puede enseñar ética ni moral sobre lo que es el poder militar. Dicho así, a mí me parece ser excesivo, lo que son unas fuerzas armadas y para lo que están, y lo que es el poder político, el poder económico, etcétera, etcétera. Siento decirte que en esta última parte no estoy absolutamente nada de acuerdo con la afirmación que has hecho, que nosotros, Estados Unidos nos ha enseñado, no, no, lo siento, pero me ha llegado al alma. Pues muchas gracias. A mí también me llega al alma lo que estás diciendo. También conozco a los militares españoles. He conocido a muchos militares españoles. He servido con el ejército español en rangos muy bajos. He sido miembro de la Comisión de Defensa y en efecto he comprobado lo mismo que tú dices. Pero creo que ha sido muy útil el que tuviéramos esta colaboración entre el ejército norteamericano y el ejército español en el periodo fundamental de la crisis del régimen de Franco. Creo que fue un Completamente de factor de acuerdo. estabilidad del país, ¿eh? Que completamente de acuerdo que la colaboración ha sido eso y tal, pero la colaboración ha sido porque, y vamos a ser sinceros, estamos muy alejados de lo que es el mundo militar comunitario de nuestra Europa, por así decirlo, o de la OTAN, o por muchas razones, ¿no? Y nosotros los militares, y yo con 17 años empecé a verlo, estábamos abriéndonos a lo que tenía que ser un militar y cuál era su papel dentro de lo que era un Estado. Y bueno, jamás he oído yo ningún tipo de aversión a los americanos, pero tampoco la complacencia de decir, oiga, es que aprendimos de ellos. Yo no aprendí de los americanos, aprendí de mis superiores, aprendí de mi gente y aprendí de España. Me tranquiliza mucho, pero yo estoy de acuerdo contigo. A pesar de que tú no estés de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Creo que el no, pero ejército, es que porque he yo te vivido el entiendo. ejército español. Sí, Mi familia eran militares, vi cómo evolucionaba, pero hubo un momento en el que nosotros tuvimos bastante miedo de lo que pudiera ocurrir y hay que reconocer que el ejército español en ese momento fue decisivo. Y como he vivido también, he tenido contacto con el ejército norteamericano, me alegró mucho ver cómo los dos ejércitos, con la mentalidad de los ejércitos se aproximaban. Estoy hablando de los años 60 del pasado siglo. sí, sí. No, si en ese Yo aspecto era llevas toda la asistente razón. directo Si en de ese la base aspecto, norteamericana en sí, Torrejón sí, sí, cuando la bomba de Palapare. sí, Y sí, te vi doy toda la cómo razón. trabajaba con los dos ejércitos, el español y el Sí, norteamericano. sí, 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 en Y eso te doy toda la razón. conozco, y yo no soy antimilitarista en absoluto. Creo que el ejército español ha tenido un comportamiento ejemplar, pero creo que de alguna manera, no voy a discutir esto contigo, porque tú evidentemente lo conoces mejor que yo, lo conoces por dentro, pero me satisfizo mucho ver como a la hora de la verdad no había tanta diferencia entre los ejércitos norteamericanos y el ejército español con respecto al reconocimiento del poder civil. Lo que sí hubo fue una transición política importante en España, y esa transición política del ejército representó un papel muy positivo que tengo que reconocerlo en este momento, que siempre he reconocido. O sea, yo nunca pensé que el ejército español fuera en aquel momento un ejército golpista, pero que nos ayudó mucho esa colaboración entre los dos ejércitos a partir de los acuerdos de 1953 entre España y los Estados Unidos, que fue lo que, además, esos acuerdos marcaron el cambio de la política española en cuanto que dejamos de ser una autocracia económica a basarnos en un sistema de colaboración basado en la ayuda americana, el ingreso en la OCDE, en las organizaciones internacionales creadas por los Estados Unidos. Mm, Mm, Algún día hablaremos, tomaremos un café, pero no sí, discrepo de ti. Acepto tu crítica,
No, Y no, todo, no, Dios me libre, no es una crítica, no es una crítica, es una posición. Cada uno tiene su posición, pero realmente hay que agradecer, por supuesto, si no fuera un tipo de ayuda, incluido el material militar, ¿dónde estaríamos nosotros? O que nos hubiéramos costado superar la barrera económica que teníamos en el propio país o en muchas circunstancias para llegar a ser un ejército que pudiera a la satisfacción de decir estamos aquí y somos una disuasión ante otros peligros. En eso, es verdad que nos ayudaron, por supuesto, pero nos ayudó la política que en su momento se dijo, ayúdanos y no no creemos el islote en el mundo porque así no íbamos a ningún lado. Pero indudablemente yo trabajo con los americanos, nos hemos respetado muchísimo y nos hemos admirado unos y otros en todos los sentidos. Valga eso por delante. Pero yo tengo que decir que, en fin, que de ellos aprendí muchas cosas, pero insisto en lo que dije antes. Aprendí de mis políticos, de mi país y de mi historia. Y eso por encima de todo. estoy de acuerdo Muy bien, contigo. pues Perdona si he dicho algo que te puede haber molestado, pero es que No, estoy de no, acuerdo no. contigo. Perdona, porque siempre al Manuel, hablar la palabra, una vez que suelto una palabra, luego es difícil de corregir, pero estoy de acuerdo contigo, porque yo además creo, conozco yo los creo que antecedentes. son matices complementarios que claro, claro que enriquecen sí. la expresión de uno y de otro, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no necesitamos las campanas de la iglesia de Écija, ya son las 8, digamos, reglamentarias. Muchas gracias, Manolo, porque creo que nos has dirigido una sesión verdaderamente extraordinaria, exponiéndonos tu conocimiento, tu experiencia y salvando, pues, más o menos los pequeños, digamos, tirones de orejas que te podemos haber hecho unos u otros, ¿no? Han hecho Si ustedes muy bien quisiera, y junto a agradezco la los tirones de oreja. enhorabuena y a la gratitud, deciros, porque surgió durante el coloquio, que el próximo lunes 4 de noviembre, Jaume Llopis nos va a hablar precisamente de algo que se ha planteado aquí, y es hablar de África en tanto que continente que está siendo recolonizado ahora por China y Rusia. Y sabe mucho de economía mundial nuestro gran economista financiero y empresario Jaume Llopis, ¿no? Entonces, espero que ese día, querido Roque, creo que ese día tendremos unos elementos para el diálogo desde esas situaciones empresariales, financieras, económicas y de nueva colonización, ¿no? En consecuencia, pues muchísimas gracias, Manolo. Enhorabuena por cuanto nos has iluminado. ¿eh? Y pues hasta mañana. Creo que oiremos al teniente general Juan Antonio Carrasco y también discutiremos con él. Muchísimas gracias a todos, y que sigamos viéndonos.